administrativo. Esta es una figura que se aplica dentro de los procedimientos administrativos que todos nosotros nos encargamos de tratar día a día principalmente. Pero para efectos de un examen de grado, nosotros el tema del acto administrativo algunas veces solamente lo tenemos como una mera teoría, o de pronto algunos desconocemos el concepto de acto administrativo y por ende no podemos entender por qué existe ese concepto y por qué la administración utiliza ese concepto. Para el presente caso, nosotros nos vamos a encargar de definir qué es el acto administrativo, vamos a desmenuzar ese concepto, vamos a también a señalar cuáles son los requisitos de validez del acto administrativo y por último vamos a hacer una diferenciación entre el acto administrativo y los distintos elementos que se aplican dentro del procedimiento administrativo. Conforme podemos ver en la filmina, la definición de acto administrativo es aquella declaración de una entidad que, basada en normas de derecho público, va a producir efectos sobre los derechos, intereses y obligaciones de los administrados. Este concepto principalmente se encuentra establecido en el artículo 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo General. No obstante, es importante, y es la finalidad de esta exposición, entender a qué se refiere la Ley de Procedimiento Administrativo con declaración, con toda la terminología que existe dentro del concepto de acto administrativo. Algunos tenemos la idea o tenemos una noción de qué es el acto administrativo, pero es importante entender por qué de pronto nos dice el concepto de acto administrativo la figura de que es una declaración de una entidad pública que, basada en normas de derecho público, va a producir efectos sobre los derechos, intereses y obligaciones de los administrados. Primero, al hablar de la declaración del acto administrativo, nosotros tenemos que entender que la declaración está enfocada a la motivación principalmente, al pronunciamiento que debe realizar una administración respecto de determinada petición por parte de los administrados. Segundo, la figura de la entidad es importante a consecuencia de que la entidad es la competente, es el funcionario competente o que tiene la atribución para poder pronunciarse respecto a la petición y para poder emitir un acto administrativo. Entonces, nosotros tenemos como declaración la motivación o el pronunciamiento. Tenemos en el caso de la entidad, particularmente la competencia. ¿Cuál es la entidad competente para pronunciarse respecto a determinada petición? Ojo que en estos casos nosotros tenemos dentro del análisis a considerar lo siguiente: si solamente nos enfocamos a la entidad pública o también nos referimos a entidades privadas. El artículo 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, básicamente en el título preliminar, señala cuáles son las entidades que van a utilizar o aplicar esta figura del procedimiento administrativo y por ende dentro de la misma se van a enfocar a emitir el acto administrativo respectivo. Muy bien, si nosotros hacemos una revisión de todas esas entidades, en el numeral 8 del artículo 1 de ese título preliminar de la Ley de Procedimiento Administrativo General señala aquellas entidades privadas. ¿Esto qué significa? Que también las entidades privadas pueden emitir actos administrativos, pero solamente bajo las características que ofrezcan un servicio público y que deriven de atribuciones que le otorga el Estado principalmente. Solamente en aquellos casos las entidades administrativas pueden emitir actos administrativos. Entonces, nosotros tenemos la figura de la declaración y de la entidad. Normas de derecho público. El acto administrativo, si bien es cierto, debe estar acorde y respetar la Ley de Procedimiento Administrativo General, esto no significa que vaya a desconocer lo dispuesto por la Constitución Política. Esto es importante a consecuencia de que si el acto administrativo que se emite va a ser en respeto a la Constitución Política, principalmente va a poder estar acorde al respeto de los derechos fundamentales que la administración debe considerar al momento de emitir un acto administrativo. Como veremos más adelante, uno de los requisitos del acto administrativo es que sea producto de un procedimiento regular. Eso es muy importante, entre otros requisitos más. Esos requisitos son los requisitos de validez del acto administrativo que nacen, si bien es cierto, por disposición de la ley,
pero a su vez en coordinación con el respeto a la Constitución política. Eso es muy importante considerar. Los efectos que debe producir el acto administrativo están relacionados a la eficacia del mismo. Cuando hablamos de que el acto administrativo debe producir efectos, o en este caso, o el acto administrativo produce efectos, es que éste va a ser eficaz. Y por último, cuando hablamos de que debe producir efectos sobre los derechos, intereses y obligaciones de los administrados, principalmente se encuentra dentro de la línea de los efectos. Reconocer un derecho, declarar fundada una denuncia o infundada una denuncia, el otorgamiento de una licencia, el otorgamiento de algún permiso. Esos son los efectos que va a producir el acto administrativo. Entonces, principalmente, la definición de acto administrativo es amplia, sí es cierto, pero el hecho de que en su amplitud existe ese beneficio o esa ventaja de poder abordarlo en casos concretos para poder entender el concepto del mismo. Entonces, como le decía, con la anterior filmina, la declaración es la motivación. Cuando hablamos de entidad, es la competencia. Pero ojo, no solamente los actos administrativos los emiten las entidades públicas, también aquellas del régimen privado. Cuando hablamos de normas de derecho público, la Constitución, la ley y los efectos están relacionados con la eficacia del acto administrativo, que se los acabo de mencionar en la anterior filmina. ¿Y cuáles son los requisitos de validez del acto administrativo principalmente? Así como el acto jurídico tiene requisitos de validez, el acto administrativo también está compuesto por esos requisitos. Principalmente, al hablar de los requisitos de validez del acto administrativo, debemos considerar 5 elementos. Primero, el elemento de la motivación. Segundo, la figura de la competencia. Tercero, el fin público. Cuarto, el objeto y contenido. Y quinto, el procedimiento regular. Primero, la motivación. Como les decía anteriormente en el concepto de acto administrativo, el acto administrativo es la declaración de una entidad pública o de una entidad de régimen privado. Al final la ley nos dice entidad sola, no hay ningún problema, pero es una declaración de una entidad. Esa declaración es la motivación, y entiéndase por motivación el pronunciamiento que debe hacer la administración respecto de todo lo peticionado por los administrados principalmente, y debe por lo tanto también tener fundamentos de hecho y de derecho respectivos. Al hablar de la competencia, tenemos que también considerar que hablar de competencia es hablar de atribución y facultades principalmente. Esas atribuciones y facultades las dispone la ley, pero no solamente la ley de procedimiento administrativo, sino también la ley especial. Ejemplo, en el caso de temas de protección al consumidor, la entidad competente será la Comisión de Protección al Consumidor. En temas de represión de la competencia leal,